Hola mi gente del canal, espero que estén todos muy bien el día de hoy, sábado 19 de julio. Y la misión, el contenido del día de hoy, tiene por propósito poner los pies en la tierra luego de esta última semana de alza en el mundo cripto. Precisamente porque en muchas partes del ecosistema veo mucho FOMO respecto de que si va a bajar la dominancia de Bitcoin y si se viene o no se viene la alt season definitivamente, la que tanto hemos estado esperando durante todo este ciclo. ¿Y cómo vamos a poner los pies en la tierra el día de hoy? Precisamente aprendiendo sobre Bitcoin, ya que lo que ocurre en reiteradas ocasiones en los momentos de FOMO es que la gente se queda metida adentro y se convierte en la liquidez de los que toman beneficios. Por lo tanto, en este video vamos a aprender de dos libros bastante interesantes sobre Bitcoin y por qué este tiene valor, por qué es la inversión más segura. Muchos dirán, ok, en este ciclo no te vas a hacer un por 2, un por 3 en Bitcoin, es mucho mejor invertir en altcoin. Pero luego de que inviertes en altcoin, ¿qué haces con ese dinero? ¿Cuál es el propósito de tus inversiones? Si estás pensando en hacer una pasada o estás pensando en hacer dinero generacional. Pero antes de iniciar con el contenido de este video, quisiera agradecer a cada uno de ustedes que nos apoya. Cada día somos más y eso me pone bastante contento, ya que eso quiere decir que estamos entregando bien la información y me pone muy contento. Así que, sin más que comentar, vamos a este video. Aquí me encuentro dentro de la gráfica de CoinMarketCap de Bitcoin y precisamente tocamos el precio de los $120.000 el día 13 de julio y luego de llegar a los $120.000 se pegó un alza hasta los $123.000 y fracción, que fue su ATH, su máximo precio histórico. Y en adelante ha mantenido una lateralización, por así decirlo, del precio. Todos están esperando que baje la dominancia de Bitcoin para que inicie un alt season. Pero desde mi perspectiva, tus inversiones en Bitcoin debiesen correr por un carril paralelo, porque desde mi pensar Bitcoin no se debiese vender. Y luego de eso te voy a dar explicaciones en la conclusión de este video de por qué creo eso, de que Bitcoin no se debiese vender. Entonces, para entender los fundamentos de Bitcoin nos vamos a agarrar de precisamente dos libros. El primero de ellos es 21 lecciones, lo que he aprendido cayendo por la madriguera de Bitcoin, y el segundo de ellos es El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Aquí podemos ver una pequeña PPT que preparé para poder resumir en cierto aspecto estos dos libros, partiendo por las 21 lecciones, lo que he aprendido cayendo por la madriguera de Bitcoin, para luego pasar al Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Cada uno de estos libros tiene un enfoque diferente, pero desde mi perspectiva caminan hacia el mismo destino, que principalmente es entender que Bitcoin no es solo una criptomoneda, sino que es mucho más que eso. Es filosofía, es tecnología, es revolución, es el Internet del dinero, que se usa como analogía dentro de estas explicaciones. Respecto del libro de las 21 lecciones, este separa en tres grandes grupos las enseñanzas sobre Bitcoin. El primero de estos grupos es filosofía, la filosofía de Bitcoin. Y dentro de la filosofía de Bitcoin habla de su inmutabilidad y el cambio. Aquí te dice que Bitcoin no es el que cambia eres tú, y profundiza un poquito más sobre ello. Por otra parte, habla de la escasez verdadera, en donde te dice que Bitcoin es la primera creación digital realmente escasa, que no se puede duplicar ni tampoco se puede inflar, aludiendo también que hay solamente dos cosas escasas en el mundo, que principalmente vendría siendo el tiempo y luego Bitcoin. Luego de ello pasamos a la replicación y la localidad de Bitcoin. Y aquí lo que te quieren decir es que Bitcoin no está en ningún lugar físico, que lo que tú tienes no son monedas, sino que son palabras o claves privadas. Si seguimos avanzando en el contenido filosófico de Bitcoin, luego de eso tenemos el problema de la identidad. Y aquí principalmente te plantean la pregunta de qué hace que Bitcoin siga siendo Bitcoin, que no hay ninguna entidad central que lo valide, y te invitan a reflexionar sobre identidad y descentralización con la paradoja de Teseo. La paradoja de Teseo principalmente te dice que si algún objeto al cual se le han sustituido todos sus elementos sigue siendo o no ese mismo objeto. Esa vendría siendo la paradoja de Teseo que aplicaría en este caso. Luego de ello pasamos a la libertad de expresión, que Bitcoin principalmente es texto, es código, es un discurso protegido en países libres, y que mientras exista la
la libertad de expresión, Bitcoin es imparable. Y por último, cierra la parte filosófica con los límites del conocimiento, que Bitcoin es totalmente profundo, que la madriguera no tiene fin. Y te enseña una reflexión sobre humildad, que mientras más aprendes sobre Bitcoin, más comprendes de lo poco que sabes. Ya solo pasando por la parte filosófica nos deja pensar bastantes cosas. Si tú quieres leer estos libros, voy a dejar un enlace en la descripción, gratuito totalmente, para que puedas leerlo y tomar tus propios aprendizajes de lo que dicen estos textos. Luego de pasar por la parte filosófica, el libro nos mete en una parte un poquito más técnica, que es la parte económica. Y aquí principalmente me voló la cabeza cuando lo leí, porque me di cuenta que no entendía mucho del dinero, siendo que ya llevo por lo menos 4 años dentro de Bitcoin y todo su ecosistema. ¿Y qué es lo que profundiza dentro de la parte de la economía? Principalmente la ignorancia financiera. A nosotros no nos enseñan educación financiera en los colegios. Generalmente dentro de nuestras familias tampoco nos enseñan sobre economía, por lo cual verdaderamente no sabemos cómo funciona el dinero. Por ende cometemos errores constantemente. Bitcoin te obliga a aprender sobre economía, historia monetaria y política psicológica. Luego de eso pasamos al conocimiento sobre la inflación. La inflación principalmente es un impuesto oculto que destruye tu poder adquisitivo. Bitcoin, con una oferta limitada, es antiinflacionario por diseño. Luego de ello pasamos al concepto de valor enfocado en Bitcoin. El valor es subjetivo, pero no arbitrario. Bitcoin combina escasez, dificultad de obtenerlo, utilidad y resistencia a la censura, lo cual lo convierten en un activo bastante valioso. Si seguimos avanzando en la dimensión económica del libro, nos van a hacer la pregunta de qué es el dinero, y principalmente nos vamos a dar cuenta que no tenemos idea qué es el dinero. Y eso que lo usamos todos los días. Además, te explica que Bitcoin redefine lo que es el dinero sin ningún tipo de gobierno ni intermediario. Ya los dos últimos puntos son bastante interesantes, ya que habla de la historia y la decadencia del dinero, la cual habla de un proceso en donde el dinero era mercancía, por así decirlo, oro, plata, a la transición hasta llegar al dinero fiduciario, que principalmente es el papel sin respaldo. Entonces, asevera que Bitcoin es el regreso al dinero duro, pero en formato digital. Y por último, la locura de la reserva fraccionaria. Es una completa locura. Y principalmente lo que te dice esta reserva fraccionaria es que los bancos te pueden prestar más dinero del que tienen. Y que Bitcoin elimina 100% la necesidad de confianza de intermediarios como los bancos. Desde mi perspectiva, ya solo pasando por las dos primeras dimensiones, vale mucho la pena leer este libro, ya que nos metemos en un mar de conocimientos, el cual creemos saber por ego, pero definitivamente no lo sabemos. Por último, el libro nos invita a pasar por la parte de la tecnología. Esta parte es un poquito más compleja para mi entender, ya que no soy afín a estas áreas del conocimiento, pero principalmente te habla de la fuerza de los números, en donde te dice que la seguridad de Bitcoin se basa en matemáticas puras y no en confianza, por lo cual el segundo postulado es no confíes, verifica. Y aquí tiene que ver toda la transparencia de Bitcoin. No es necesario confiar en nadie, tú todo lo puedes ver en la blockchain, es totalmente transparente y todo movimiento lo puedes verificar. Luego pasa una frase un poquito distinta que dice: decir la hora requiere trabajo. Y principalmente a lo que te lleva esta sección es que extraer Bitcoin no es sencillo, requiere de trabajo, y que la red recompensa a quienes hacen bien ese trabajo, por lo cual quien haga mal ese trabajo y quiera boicotear Bitcoin simplemente se va a estar boicoteando a sí mismo. El siguiente postulado es: muévete lento y no rompas nada. Y aquí principalmente es que Bitcoin valora la estabilidad por sobre la velocidad y que es totalmente resistente porque cambia lentamente y con cautela. A la fecha, y yo pienso que todos los días hay gente que intenta boicotear y bajar Bitcoin. Ya lleva alrededor de 17, 18 años y nadie ha podido hacerlo. Y cada vez que eso ocurre, Bitcoin se vuelve más resistente, como un organismo vivo que adquiere defensas ante los virus. Luego de ello nos vamos a lo que es la privacidad, que la privacidad no está muerta. Y en esta parte del libro es bastante interesante porque te explica que en cierto aspecto las grandes élites, por así decirlo, quieren tener el total dominio y conocimiento de todos los movimientos financieros en el mundo, pero que a raíz del nacimiento de Bitcoin la privacidad todavía está viva, no ha muerto. Luego de ello pasamos a un dicho que dice que los cyberpunks escriben código. Principalmente lo que te están diciendo aquí, que las ideas que tengas tienes que
realizarlas. Que los cyberpunk son hacedores, son creadores. Y no simplemente andan hablando sobre este tipo de revoluciones y cosas así, sino que se hacen cargo mediante su lenguaje, que es la creación de software. Y por último, te entrega metáforas para el futuro. ¿Qué tipo de metáforas? Principalmente que Bitcoin vendría siendo algo así como el email del dinero o un organismo totalmente vivo. Y que además inspira nuevas formas de pensar el futuro y a su vez también de pensar en el Internet del futuro. Luego de eso cierra con unas conclusiones este libro que dice que Bitcoin no es solo una moneda, es una idea, una red, un espejo de nuestra sociedad. Que cada persona encuentra una lección distinta cuando se mete a la madriguera del conejo. Por cierto, este libro tiene muchas frases de lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Y por último dice que la madriguera no tiene fin y que eso está bien. Luego de lo que aprendimos con el libro de las 21 lecciones, lo que he aprendido cayendo por la madriguera, es que nos vamos a pasar al siguiente libro, que es El Internet del Dinero, de Andreas Antonopoulos. Lo que hace este libro es una recopilación de todas las charlas de esta persona, bien famosa en el mundo del Bitcoin, en donde te explican ideas que posiblemente puedan cambiar tu perspectiva de todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo en este video es hacer un recorrido por esas 10 ideas. Entonces, dentro de esas ideas tenemos que Bitcoin no es solo dinero, es una revolución. Y aquí principalmente lo que te dice que comparar Bitcoin con dinero es como decir que el Internet es solo correo electrónico. Que Bitcoin, así como lo vimos en el libro anterior, es una red, es una tecnología, es filosofía y que es el inicio de una nueva era digital. Luego de ello, tenemos un punto que a mí me hizo bastante sentido, que tiene que ver con que Bitcoin es una herramienta de inclusión financiera. Aquí el libro hace alusión a que hay más de 6.000 millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero del día de hoy tradicional, el bancario. Y que con Bitcoin, con un celular conectado a Internet, ya es posible involucrar a todas estas personas dentro de una banca mundial. Recordemos que hoy en día mover un dinero desde X lugar del mundo a uno muy lejano cuesta bastante dinero por los medios tradicionales que vendrían siendo los Western Union, los AFEX y ese tipo de entidades que te cobran un buen porcentaje del dinero que tú envías para poder hacerlo efectivo. Con Bitcoin eso se anula. Luego de ello tenemos un postulado que dice que no necesitas permiso para innovar. Por ejemplo, en el mundo real, en la web 2 como se le dice, si tú quieres hacer un proyecto financiero de banco tienes que llevarlo a aprobación. ¿De quién? De la entidades que regulan el sistema. En cuanto a Bitcoin, tú puedes construir sobre su blockchain sin pedirle permiso a nadie. Y va a depender de las personas si quieren o no utilizar lo que tú construyes, que vendrían siendo principalmente herramientas o aplicaciones financieras. Entonces, lo que te permite Bitcoin es crear servicios financieros sin preguntarle a nadie. Luego de ello te dice que Bitcoin es propiedad absoluta. Esto es sencillo. Not your keys, not your Bitcoin. Un dicho bastante tradicional dentro del ecosistema que dice que si no tienes tus claves, no tienes tus Bitcoin. A diferencia del dinero, Bitcoin no es deuda, no es crédito y que es posesión directa. La quinta idea fuerza dice que la descentralización como nuevo poder. Principalmente el día de hoy nos vemos inmersos en un, por así decirlo, sistema de maestro-esclavo, en lo que dice el libro, en donde los maestros, los bancos, tienen el poder por sobre los esclavos. Si tú vas al banco con todo tu dinero y lo quieres, bueno, si tienes bastante dinero, el banco se puede negar a entregártelo. Eso no pasa en el mundo descentralizado de Bitcoin. Lo que significa que el poder pasa desde las élites hacia los individuos. Ya vamos a mitad de camino de estas 10 ideas que cambiarán tu forma de ver el dinero y Bitcoin. La número 6 vendría siendo la resistencia a la censura. Las transacciones no pueden ser ni detenidas ni censuradas. Básicamente, cuando entra un bloque, ya estamos listos. La transacción no se puede censurar, ni tampoco se puede detener. No existe gobierno ni empresa que puedan evitar que tú envíes tu dinero de un lugar del mundo a otro con Bitcoin. Luego de ello pasamos al dinero como lenguaje. El dinero en forma de comunicación. Y principalmente lo que te dice aquí es que Bitcoin es una forma libre, neutral y global de poder entregar valor. Ya estamos en las últimas 3 de estas ideas. Y principalmente la que viene, Bitcoin es una revolución imparable. Que Bitcoin no se puede desinventar. Es algo así como el Internet. Si lo atacas, evoluciona, se adapta, al igual como lo hacen los organismos vivos y también lo dice el libro de las 21 lecciones. Luego de ello, si nos ahondamos un poquito más, dice privacidad para las personas, transparencia para los poderosos. Entendamos un poquito esto. Principalmente te dice que el sistema actual da poder a las élites
y expone a los individuos y que Bitcoin invierte esos papeles, básicamente con anonimato y libertad tupido y parejo para todos. Y este es un tema bastante entretenido porque uno puede ver las wallets, las billeteras de las entidades bastante grandes como BlackRock, como MicroStrategy, como entidades que tienen bastante Bitcoin y puede ir viendo sus movimientos. En cambio, en el sector privado tú no puedes ver los movimientos internos, por ejemplo, que tienen empresas como Coca-Cola, como empresas gubernamentales, como bancos. Esa es una gran diferencia y particularidad del ecosistema de Bitcoin y de la blockchain. Y por último te dice que es una plataforma, Bitcoin es una plataforma de posibilidades infinitas. Bitcoin permite contratos inteligentes, micropagos, identidad descentralizada, privacidad. No es solo una moneda, es una plataforma de innovación financiera global. Luego de revisado ambos libros por separado y las ideas principales de cada uno de ellos, yo te voy a decir cuáles son lo que rescato, que principalmente es casi todo, pero me di el tiempo de hacer un texto resumen para poder explicárselos de mejor manera. Principalmente dice que Bitcoin no es simplemente una forma de dinero, sino una transformación profunda en cómo entendemos el valor, la propiedad y la libertad en la era digital. Tal como se plantean estos libros que acabamos de revisar, es el inicio de la revolución tecnológica comparable al nacimiento, al inicio del Internet. Es una red global y sin permiso para el intercambio de valor. Que Bitcoin no solo cambia nuestro entorno, que también nos cambia a nosotros porque nos obliga a adquirir mayor conocimiento sobre el dinero, cosa que no habíamos hecho en toda nuestra niñez, en toda nuestra adolescencia, y si es que lo has hecho, ya tienes bastantes pasitos avanzados por sobre los demás. Nos obliga a cuestionar las bases del sistema financiero de hoy en día. Nos enfrenta también a verdades filosóficas sobre el poder, sobre la confianza, sobre la escasez, y nos ofrece algo que no tiene precedentes, que es un dinero verdaderamente escaso, incorruptible y totalmente descentralizado. Y que tarde o temprano Bitcoin va a llegar a tu vida, que no se impone, sino que se descubre. Y bueno, esto ha sido el video de hoy en donde nos hemos inmerso en dos libros bastante interesantes sobre Bitcoin. Dos de mis libros favoritos sobre la materia. Ahora, ¿por qué en la introducción dije que Bitcoin no se vende? Porque desde mi criterio, tarde o temprano van a aparecer leyes en donde puedas dejar tu Bitcoin como colateral para poder hacer o levantar dinero en entidades financieras como los bancos. Así como tú vas al banco y pones en garantía un terreno o un bien o un activo de valor y puedes obtener un crédito. Con ese crédito poder trabajar y poder generar valor sin necesidad de vender tu activo que dejaste como garantía. Eso está a la vuelta de la esquina. Bitcoin sí o sí se va a convertir en el país que estés en un activo al cual puedas dejarlo como colateral para obtener beneficios. Eso ya se puede hacer dentro del ecosistema DeFi. Lo vamos a ver en próximos videos en donde tú puedes dejar cualquier tipo de criptomoneda como colateral y pedir un préstamo para poder trabajar. Luego de eso pagas el préstamo y te devuelven tu criptomoneda, en este caso Bitcoin. Pero tarde o temprano va a llegar al mundo centralizado de los bancos. Ese es mi pensar. Por último, pongamos los pies en la tierra. Se está mucho de una season y que nos vamos a la luna. Ok, pero luego de que ganes y tomes beneficio, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cuál es tu propósito? Piénsalo a largo plazo o plantea tu estrategia en base a tus requerimientos, a tus necesidades. No sigas las estrategias de otros. Busca la que más te acomode para poder hacer de tus inversiones en Bitcoin o en general que sean prósperas. Espero mucho que este video te haya generado valor. Si es así, agradecería mucho que me puedas dejar un like, un comentario y seguir esta cuenta. Además, si quieres compartir con gente que tiene los mismos gustos que tú, en la descripción del video te dejo un link con un grupo de Telegram totalmente gratuito en donde vamos a poder compartir todo tipo de ideas cripto. Así que nada, sin más que comentar, nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien. Chao, chao.